En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oficio de lectura correspondiente al lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo. Enséñame, Señor, a caminar con lealtad, porque tú eres mi Dios y Salvador. Primera lectura del libro de Judith. En aquellos días, Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, se enteró de que los hijos de Israel se habían preparado para la guerra cercando los pasos de la montaña, fortificando las alturas y poniendo obstáculos en los llanos. Entonces, profundamente irritado, llamó a todos los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los gobernantes de la zona costera, y les conminó: Decidme, cananeos, ¿qué pueblo es ese que vive en la montaña? ¿Qué ciudades habita? ¿De cuántos soldados dispone? ¿De dónde saca su poderosa fuerza? ¿Qué rey los gobierna y manda su ejército? ¿Por qué es el único pueblo de Occidente que no se ha dignado salir a recibirme? Agior, jefe de todos los amonitas, le respondió: Escucha, señor mío, lo que dice tu siervo. Te diré la verdad sobre ese pueblo que habita en la montaña vecina. No saldrá mentira de mi boca. Los de ese pueblo descienden de los caldeos. Al principio residieron en Mesopotamia, porque no quisieron adorar a los dioses que sus padres adoraban en Caldea. Abandonaron la religión de sus padres para dar culto al Dios del cielo, al que habían llegado a conocer. Arrojados por los caldeos de la presencia de sus dioses, huyeron a Mesopotamia. Allí habitaron largo tiempo hasta que su Dios les mandó salir de aquella tierra y marchar a Canaán, donde se establecieron y consiguieron gran cantidad de oro, plata y ganado. Obligados por un hambre que se extendió por todo Canaán, bajaron a Egipto y allí permanecieron mientras tuvieron comida. En Egipto se multiplicaron hasta formar un pueblo incontable, pero los egipcios se volvieron contra ellos, los obligaron a hacer ladrillos, los humillaron y los sometieron a la esclavitud. Ellos clamaron a su Dios y su Dios castigó a todo Egipto con plagas incurables. Entonces los egipcios los expulsaron del país. Su Dios secó ante ellos el mar Rojo y los condujo hacia el Sinaí y Cades Barnea. Expulsaron a todos los habitantes del desierto, se asentaron en la tierra de los amorreos y destruyeron con su fuerza a todos los pueblos de Hesbón. Cruzaron el Jordán y ocuparon toda la región montañosa, después de expulsar a los cananeos, pereceos, jebuseos, siquemitas y a todos los girgaseos. Allí habitaron mucho tiempo mientras no pecaron contra su Dios. Todo les fue bien, porque el suyo es un Dios que odia la maldad. Pero cuando desviaron el camino que él le había señalado,
Fueron derrotados en muchas guerras y deportados a una tierra extraña. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades cayeron en manos de sus enemigos. Pero ahora, tras haber retornado a su Dios, han vuelto de los lugares en que estaban dispersos, han recuperado Jerusalén donde se halla su templo y se han establecido en la montaña que había quedado despoblada. Así, pues, dueño y señor, si hay alguna falta en este pueblo por no haber pecado contra su Dios, si vemos que han cometido algún delito, podemos hacerle la guerra. Pero si no han pecado, más vale, Señor mío, que no los ataque, porque su Dios y Señor los protegerá, y nosotros quedaremos en ridículo ante toda la tierra. Cuando Agior terminó de hablar, todos los que estaban en torno a la tienda profirieron gritos de protesta. Los oficiales de Jolórfenes y los habitantes de la zona costera y de Moab que querían descuartizarlo. No tenemos por qué temer a los hijos de Israel. Son gente sin ejército ni recursos para hacer frente a un ataque en regla. Adelante, Señor nuestro, Jolórfenes. Serán fácil presa para tu gran ejército. Fin de la lectura. Responsorio. No hubo quien hiciese daño al pueblo de Israel, sino cuando él se desvió del culto del Señor su Dios, mientras no pecaron, prosperaron, porque estaba con ellos un Dios que odia la injusticia. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores, porque estaba con ellos un Dios que odia la injusticia. Segunda lectura. Del opúsculo de Orígenes Presbíteros sobre la oración. Las realidades que por su absoluta elevación exceden al hombre y superan ampliamente nuestra caduca naturaleza y resultan imposibles de comprender a la especie racional y mortal, estas mismas realidades se hacen accesibles por voluntad de Dios y mediante la multiforme e inmensa gracia que Él ha derramado en los hombres por Jesucristo, ministro para nosotros de la gracia infinita y mediante la cooperación del Espíritu Santo, y por cuanto le es imposible a la naturaleza adquirir la sabiduría por la cual fueron creadas todas las cosas, pues según David, Dios lo hizo todo con sabiduría. Lo imposible se hace posible gracias a nuestro Señor Jesucristo, al que Dios ha hecho para vosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Quién se atreverá a negar que le es imposible al hombre investigar las realidades celestes? Y sin embargo, esto que de suyo es imposible lo convierte en posible la multiforme gracia de Dios. Pues el que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ese tal vez investigó las realidades celestes, pues que oyó palabras arcanas que un hombre no es capaz de repetir. ¿Quién osará afirmar que el hombre puede conocer la mente del Señor? Y si nadie conoce lo íntimo de Dios, sino tan solo el Espíritu de Dios, resulta que al hombre le es imposible conocer lo íntimo de Dios. ¿Cómo, no obstante, esto llegue a ser posible? Escucha, nosotros, dice, hemos recibido un espíritu que no es del mundo, es el espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu. Una de las cosas imposibles, dada nuestra congénita debilidad, es, a mi modo de ver, todo intento de tratar de la oración de una manera competente y digna de Dios, clarificar y enseñar qué y cómo hemos de orar, qué es lo que en la oración hemos de decir a Dios, cuáles son los momentos más adecuados para dedicarnos a la oración a Dios y cuáles los más oportunos para la oración misma. Pues como dice el apóstol, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Ahora bien, es necesario no solo orar, sino además orar como conviene y pedir lo que conviene, pues aun cuando llegáramos a comprender lo que conviene pedir en la oración, ese conocimiento no sería suficiente si no añadiéramos a nuestra oración aquel como conviene. Y a la inversa, ¿de qué nos aprovecharía orar como conviene si no supiéramos lo que nos conviene pedir?
De estos dos requisitos, el primero, es decir, pedir lo que conviene, pertenece al contenido de la oración. El segundo, pedir como conviene, atañe a la actitud del orante. Contenidos de la oración son, por ejemplo, pedid cosas importantes. Las secundarias se os darán por añadidura. Pedid los bienes celestiales y los terrenales se os darán por añadidura. Rezar por los que os calumnian. Rogad al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Cuando recéis, no uséis muchas palabras y otras cosas por el estilo. Fin de la lectura. Responsorio. No sabemos pedir como conviene. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Aquel día derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de consolación. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuanto perdonas y ejerces tu misericordia, infunde constantemente tu gracia en nosotros, para que tendiendo hacia los que nos prometes, consigamos los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.